Hola, veamos el siguiente ejercicio. Nos dicen probar que fn-2 es igual a f sub 0 por f sub 1 por f sub n-1. Bueno, en realidad lo que estamos tomando es el siguiente número. Os suenan esos números, ¿verdad? Son los números de Fermat. Bueno, pues los números de Fermat, por eso lo pongo a fn, es igual a 2 elevado a 2 elevado a n. Mira, mucha gente se equivoca y me dice 2 elevado o 4 elevado a n. No, es 2 elevado a 2 elevado a n, que es mucho más grande que 4 elevado a n, más 1. Bueno, pues entonces lo que me está diciendo es que si a ese número le resto 2, el resultado es igual a multiplicar todos los números de Fermat anteriores. Un dato muy curioso y que vamos a probar nosotros por inducción. Mira. En primer lugar sería fácil verlo. F sub 3, ¿quién es? F sub 0, ¿quién es? 2 elevado a 2 elevado a 0 más 1, 3. F sub 1 es 5. Pues claro, como se ve, ahora F sub 1 menos 2 es 5 menos 2, que es 3, F sub 0. Acabamos de ver que se puede ver con facilidad, pero es que el siguiente, también, F sub 2, ¿quién es? 2 elevado a 2 elevado a 2 más 1, es decir, 17. Pues F sub 2 menos 2 será 15, 17 menos 2, 15. 15 que es F sub 0 por F sub 1. ¿Veis cómo vamos obteniendo la progresión? Bueno, pues lo que tendríamos que probarlo es que es válido para todo n. Ya lo hemos visto por los primeros casos, ¿no? El 1, el 2. Pues vamos a ver ahora que se cumple por hipótesis de inducción, que utilizamos la hipótesis de inducción, es decir, que se cumple, consideremos que se cumple en el caso K. Vamos a ver que se cumple en el caso K más 1, ¿de acuerdo? Nuestra hipótesis de inducción es que se cumple que la proposición P de K, por eso lo pongo, la proposición P de K, es decir, que F sub K menos 2 es igual al producto de los anteriores números de Fermat, también se cumple para K más 1. Vamos a ver que eso es cierto. ¿Quién sería la proposición K más 1? Pues sería ver quién es F de K más 1 menos 2, ¿de acuerdo? Vale, si yo sustituyo, F de K más 1 será 2 elevado a 2 elevado a su vez a K más 1 más 1, menos 2. Pero claro, el más 1 y el menos 2 se puede poner de esa forma. 2 elevado a 2, K más 1, menos 1. 1 menos 2 es menos 1. ¿De acuerdo? Ahora observar, porque eso, 2 elevado a 2 elevado a K más 1, es lo mismo que 2 elevado a 2 elevado a K, a su vez elevado a todo a 2. Daos cuenta, recordar que lo que he hecho ha sido esto, escribirlo de esta forma, así. ¿Por qué? Porque tengo 2 elevado, esto de aquí, sería 2 elevado a 2 por 2 elevado a K. Eso es 2 elevado a 2 elevado a K más 1. Pero eso es lo mismo que pasar ahora, que pasarlo aquí, por las potencias, por las propiedades de las potencias. ¿Y por qué lo expreso de esa manera, de esta manera? ¿Por qué lo ponemos ahora de esta manera, de aquí? ¿Por qué lo expresamos así, de esa forma? Porque tengo un número al cuadrado menos 1. ¿Y eso a qué suena? Efectivamente. Eso suena a suma por diferencia. Ahí, como veis, esto se puede expresar como suma por diferencia, una entidad notable. ¿De acuerdo? Ya hemos visto cómo hemos hecho ese paso. Pero ahora fijaros un detalle. Vamos a pasar. ¿Quién es ese número? Ese número es FK. ¿De acuerdo? Ese número, como vemos, es FK. Y ahora miremos el siguiente. ¿Y quién es ese otro número? Pues como hemos visto anteriormente también, ese otro número es FK menos 2, porque FK es el número 2 elevado a 2K más 1. Si le resto 2, me dará lo que ahí tenemos. Con lo cual, estamos viendo que este número, voy a cambiarlo de color, a ver, aquí, este número es FK menos 2. Nuestra hipótesis de inducción.
Ahora es cuando podemos aplicar la hipótesis de inducción. Y vemos que eso podemos expresarlo utilizando la hipótesis de inducción como el producto de los anteriores. Acabo de llegar a la conclusión de que esto también se puede poner como el producto de los anteriores, con la inducción que he utilizado aquí por justo el anterior. Y ya está. Gracias.